En este video vamos a representar diferentes figuras planas y para ello primero es necesario denotar la diferencia entre perímetro, área y volumen. Aunque la gran mayoría de la gente pueda pensar que son lo mismo, no es así. Esto es un error muy común. El perímetro se refiere al conjunto de líneas que forman el contorno o la superficie de una figura plana. Por ejemplo, si tengo la siguiente figura y en esta figura, por ejemplo, el segmento A, que está denotado en color azul, es igual a 2. El segmento B también vale 2 y el segmento C también vale 2. Y también el segmento D vale 2. El perímetro se define entonces como la suma de las distancias de la superficie de esta figura plana. Por lo tanto, será igual a sumar 2 más 2 más 2 más 2, que al final de cuentas viene a ser igual a 8. Por otro lado, el área se conoce como el concepto métrico o la medida de extensión a la superficie. Es decir, dentro del área, para conocer el área de este rectángulo, lo único que necesitamos es el producto de la base que correspondería a este segmento por la altura que correspondería a este segmento para un rectángulo. Por lo tanto, el producto de 2 por 2 será igual al área, lo que me correspondería a 4. ¿4 qué? Pues depende. Por ejemplo, si el segmento está denotado en centímetros, sería centímetros cuadrados, o si está denotado en metros, correspondería a metros cuadrados. Y ahora bien, el concepto de volumen es un poco distinto, porque para empezar, el volumen está asociado a una magnitud métrica de tipo escalar que se define en 3 dimensiones. En este caso, en 2 dimensiones, como es este rectángulo, sí podemos obtener tanto el perímetro como el área, pero no así con el volumen. Para ello necesitamos hacer una extensión de este mismo rectángulo que mide segmento 2 y ahora una tercera dimensión que corresponde a formar un cubo y también mide 2 justamente este segmento. Ahora bien, para conocer el volumen de este objeto, lo que es necesario es encontrar el producto de cada una de estas líneas, es decir, el volumen de este cubo será igual a la base por la altura por la anchura de este cubo, y por lo tanto, en ese contexto, el volumen de este cubo será igual al producto de 2, por ejemplo, si este vale 2 centímetros de base, 2 centímetros de anchura y 2 centímetros de altura, el volumen correspondería a 2 centímetros por 2 centímetros por 2 centímetros, lo cual en resumen vendría a ser igual a 8. 8 ¿qué? 8 centímetros cúbicos, y se denota centímetros cúbicos porque corresponde a un segmento o a una magnitud escalar en 3 dimensiones. Ahora bien, ¿por qué sabemos que existe en 3 dimensiones? Puesto que si yo dibujo en el centro de este cubo un plano cartesiano o un conjunto de volumen que correspondería al conjunto Z, al conjunto X y al conjunto Y, este volumen va a estar representado en estas 3 dimensiones y por lo tanto toda esta figura plana se encuentra dentro de este espacio de 3 dimensiones. Ahora, me gustaría, por ejemplo, cambiar la figura plana. Por ejemplo, quiero conocer de un rectángulo que correspondería a este rectángulo, ¿cuál sería su perímetro? ¿Cuál sería su área? Y, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría con el volumen? Entonces, el perímetro, por ejemplo, si este segmento es igual a 2 y este segmento es igual a 5, sería muy fácil obtener el perímetro. Puesto que es un rectángulo, por lógica podemos designar que el segmento contrario también mide 2 centímetros. Y además, puesto que este segmento mide 5 centímetros, también podemos acuñar que este segmento también mide 5 centímetros. Por lo tanto, la suma de
5 más 5 más 2 más 2 me dará la respuesta del perímetro a este rectángulo, lo cual es igual a 14 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el área? En el caso del área, lo que ocurre es que la fórmula es un poco parecida, pero ahora lo que ocurre es que simplemente vamos a tomar en cuenta como que este segmento de 2 centímetros será igual a la altura y este segmento de 5 centímetros será igual a la base. Por lo tanto, el área de este rectángulo sería igual a el producto de base por altura, lo cual es igual al producto de 5 centímetros por 2 centímetros, lo cual da como resultado 10 centímetros cuadrados. Nótese que son centímetros cuadrados, puesto que al ser una unidad de centímetro por centímetro, vamos a obtener una unidad en centímetros cuadrados y por lo tanto esta sería la fórmula de poder obtener el área de un rectángulo. La pregunta es, ¿qué es lo que pasaría si quiero obtener el volumen? Para empezar, si quiero obtener el volumen de un objeto parecido, esto ya no es un rectángulo, sino más bien que se convierte en un prisma. Por ejemplo, un prisma de este estilo. Y ahora voy a asignar que este segmento vale 2 centímetros, este segmento vale 3 centímetros y ahora este segmento vale 5 centímetros. Entonces, el volumen de este prisma va a ser igual al producto de este segmento que llamo A por este segmento que llamo B por el segmento H, que en este caso lo puedo denotar como 5. Pero para ser consistentes voy a asumir que este segmento va a ser H y este segmento va a ser B. Por lo tanto, el volumen va a ser igual al producto de 2 centímetros por 3 centímetros por 5 centímetros. Por lo tanto, lo que vamos a obtener es que el volumen de este prisma va a ser igual a 30 centímetros cúbicos. Ahora me pregunto, ¿qué es lo que pasa con un triángulo? Recordando que, bueno, existen diferentes tipos de triángulo. En este caso vamos a asumir que es un triángulo equilátero y por lo tanto este segmento vale 3 centímetros. Puesto que este segmento vale 3 centímetros, por lógica podemos asumir que el segmento opuesto también vale 3 centímetros y este segmento también vale 3 centímetros. Al ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, el perímetro va a ser la suma de 3 más 3 más 3, siendo igual a 9 centímetros. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el área? En este caso es interesante, puesto que es un triángulo equilátero. Nótese que no es un triángulo rectángulo. Para conocer el área de este segmento tengo que partir y definir algo llamado H. Por lo tanto, el área de este triángulo equilátero va a ser igual al producto de la base por la altura dividido entre 2. Ahora, para conocer ese concepto de H, podemos utilizar propiedades trigonométricas, pero en este caso yo voy a asumir que H es igual a 2 centímetros. Si ya he conocido H, que es igual a 2 centímetros, por lo tanto el área sería igual al producto de la base, que en este caso es 3, sería 3 centímetros por 2 centímetros dividido entre 2, lo cual me da igual a 6 dividido entre 2, y esto es igual a 3 centímetros cuadrados. Y ahora, la pregunta sería, ¿qué es lo que pasaría si quisiera transformar este triángulo a 3 dimensiones? Es decir, calcular un volumen. Para ello, es importante hacer notar que si transformo este triángulo en 3 dimensiones, lo que obtendría sería una pirámide. Y por lo tanto, para conocer el volumen de esta pirámide, lo que tengo que calcular es lo siguiente. El volumen de esta pirámide se va a definir por el producto de A por B por H dividido entre 3. Ahora bien, si la base, por ejemplo, es igual
a 7 centímetros, este segmento es igual a 9 centímetros y he calculado que h es igual a 5 centímetros, por lo tanto lo único que tendría que hacer es sustituir, dando lugar a el producto de 7 centímetros por 9 centímetros por 5 centímetros. Todo eso dividido entre 3, lo cual da como resultado 105 centímetros cúbicos, siendo esta la respuesta o el volumen de la siguiente pirámide. Ahora, a continuación, lo que calcularemos será el perímetro de un círculo. Para ello, es importante hacer notar lo siguiente. El círculo puede definirse puesto que va a contener un segmento que corta la mitad. Ese segmento se llama diámetro. Y la mitad de ese segmento, del centro del círculo hacia cualquier sector o cualquier punto de la superficie del círculo, también es considerada como radio. Ahora bien, para conocer el perímetro de este círculo, lo que tenemos que calcular es igual a pi por el diámetro. Por lo tanto, si el diámetro de este círculo es igual a 4 centímetros, quiere decir que el radio es igual a 2 centímetros. Y por lo tanto, pi será igual, o el perímetro será igual a 3.1416 aproximadamente por 4, lo cual es aproximadamente 12.56 centímetros. Ahora bien, para conocer el área de este círculo, lo que tenemos que recordar es que el área del círculo se define como pi por radio al cuadrado. Por lo tanto, si el diámetro de ese círculo es igual a 4, el radio corresponde a 2. Por lo tanto, vamos a calcular